tiende a cambiar la genética de todas las células, pero específicamente las de los linfocitos, y se va a dedicar a ir a matar a los linfocitos TSD4. Y estos linfocitos, la cantidad de ellos es la que se utiliza como base para saber cómo está respondiendo el paciente al tratamiento o si su carga viral es alta o baja. Es por eso que hay pacientes que no pueden transmitir o su riesgo es menor de transmitir el virus porque su carga viral es baja. Dentro de ya van a ver que posteriormente hay una diapositiva en donde aparecen mitos y realidades de este síndrome. Este virus no se transmite por tocar las manos, pero el sarampión, por ejemplo, es más común que dándonos las manos sí lo transmitamos. La prevención, un diagnóstico temprano y el acceso a los tratamientos van a ser la clave para que nuestro paciente tenga un buen pronóstico. Si no se previene, hay mayor riesgo de contraerlo. Si no hay acceso al tratamiento, va a evolucionar más rápido. Y posteriormente, si no se controla la propagación de este virus, pues será las grandes pandemias. Ahora, la diferencia entre tener SIDA o tener VIH va a depender de las manifestaciones clínicas que presente el paciente. Si tiene enfermedades ya concomitantes, no estas, por ejemplo, si el paciente es hipertenso y después se infecta por el virus, no quiere decir que ahora ya es SIDA, porque la enfermedad estaba antes. Pero si después de eso desarrolla tuberculosis, ahí ya no solo es VIH positivo, sino ya es un paciente con SIDA. Ahora tampoco se les dice pacientes VIH positivos. ¿Cómo se les dice a los pacientes? No, tampoco. ¿Qué se les dice? B24. Esa es la clasificación que ¿B? ¿Cómo B? Creo que sí, B24. Ok. Entonces, si les dicen soy paciente B24, les están diciendo que es portador del virus. Sucedió hace un par de semanas que una doctora le dijo al paciente, yo soy B24. Entonces vino y dijo, disculpe, pero yo no lo voy a entender. Y entonces, hacer eso es como que ustedes denieguen a un paciente discapacitado la atención. Los pacientes con VIH ya pues gozan de ciertos privilegios con los cuales la discriminación que se les hace a ellos está penada por la ley. Entonces, tengan cuidado, por eso es importante conocer. Sí, hay pocos linfocitos CD4 positivos, el paciente no va a tener una adecuada respuesta inmunológica, por lo cual va a tener infecciones oportunistas. Se le llaman así porque aprovechan a que el sistema inmunológico está debilitado y entonces aparece neumonía, tuberculosis, pueden aparecer neoplasias dentro de estas dos linfomas, y un linfoma característico es el sarcoma de Kaposi. Aunque el nombre dice sarcoma de Kaposi, es un linfoma de tipo T que afecta a la piel. Una pregunta, no entendí eso, aparte pero ¿es sarcoma? ¿Pero es sarcoma o...? Su nombre es sarcoma de Kaposi, pero es un linfoma. Si pregunto, agente infeccioso causante del sarcoma de Kaposi, no hay, porque es un linfoma, es una neoplasia. O sea que está mal el nombre. Yo no sé, al menos no se les ocurrieron ponerle nombres así tan feos como los de los fármacos. Cada vez son más difíciles de pronunciar, o de los microorganismos, que a veces son Entonces, aquí solo le dijeron sarcoma de Kaposi, pero después se dieron cuenta y es que el sarcoma de Kaposi afecta a la piel. Entonces, parece una neoplasia, pero en realidad,
digo una enfermedad del tejido conectivo, para ser sarcoma, pero en realidad es del tejido linfóide. ¿Dónde ocurre con mayor frecuencia? Hay dos tipos de VIH, creo que está más adelante, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Es una enfermedad que está propagada pues, por todo el mundo. A nivel de América Latina, se dice que hay bastantes personas que son portadoras de este virus. Sin embargo, no han desencadenado la enfermedad. Si se dan cuenta, la edad de aparecimiento más común es entre los 15 a 49 años. Entre los 15, que es cuando empieza la edad reproductiva, y también recuerden que este virus tiene una fase de inicio aguda, pero luego tiene una fase latente y se puede ver con las manifestaciones clínicas hasta después. Hay municipios aquí en Guatemala que tienen más personas con VIH que otros, y estos están mostrados en color rojo, naranja y amarillo. Yo una de las cosas que he dicho es que generalmente los lugares que están relacionados a la costa son los que tienen mayor cantidad de pacientes con VIH, mientras que los lugares más fríos generalmente son los que no tienen pacientes con VIH. Y los que quedan en medio, pues hay una moderada cantidad de pacientes con VIH. Pero por ejemplo, Petén es uno de los lugares con más VIH. Escuintla es otro de los lugares con VIH. Izabal es otro de los lugares con gran cantidad de VIH. Esta era la diapositiva que les decía sobre los mitos y las realidades del VIH. Por ejemplo, que se transmita por dar la mano, un beso, saludarse de beso, darse un abrazo, no, pero el sarampión sí. ¿Ah? ¿Hay más calor? Hay más calor, entonces ahí es así como no me quiere ver de qué forma se libera ese calor. ¿Cuál es otro de los mitos? Llega un paciente de 24 con una herida abierta y solo por tenerla abierta ya va a contagiar. No, tengo que tener yo como médico una puerta de entrada. Si yo sé que de pronto tengo las manos peladas, agrietadas, debo de usar los guantes para evitar que por allí. Sin embargo, ¿cuántas capas de piel tiene que pasar el virus? ¿Qué sí puede pasar? Ustedes de repente estén en el hospital y le hagan una glucometría a un paciente, como están allí extendiendo el dedo, agarrándole el dedo, estén tan cansados, pasar la receta del paciente a ustedes. Y entonces eso sí puede causar una transmisión de VIH. Pero solo porque el paciente ya tenga una herida expuesta, ya no es contagio. Que porque preparan alimentos, no, tampoco. Que porque los picó un mosquito y yo si ese mosquito me vuelve a picar a mí, tampoco. No hay una evidencia. ¿Dónde sí existe? A través de las transfusiones sanguíneas. Es menor, el porcentaje realmente es poco, pero existe. Cuando han venido aquí a realizar las jornadas de donación, a todos nos hacen prueba de VIH. Nos hacen prueba de VIH, nos hacen prueba de sífilis, nos hacen prueba de hepatitis. Aquí se llevan la sangre, pero inmediatamente cuando llega allá no crean que toda la sangre se utiliza. Hay sangre que se descarta. Entonces, cuando llega allá, le hacen todas esas pruebas. Y si en algún momento una de esas pruebas resulta positiva, es obligación de la institución mandar a llamar a la persona, porque esa sangre no se va a utilizar hasta que se confirme si es portadora de alguna de las enfermedades de transmisión sexual, hepatitis también, donde sí se puede también adquirir el contacto con fluidos si hay
es una vía de riesgo, pero sobre todo si ustedes, por ejemplo, ven a tienen a un paciente con una úlcera en la boca y ves a otro paciente que es VIH o B24, pues hay mayor probabilidad de que se transmita. Si atienden a un paciente, supónganse los pacientes politraumatizados que llegan de un accidente y hay que atenderlos, la prueba de VIH va a salir 1 o 2 horas después y se hace la rápida. Y si sale positiva hay que hacer una confirmatoria. Entonces uno, con ese tipo de pacientes, siempre tiene que usar doble guante. Y cuando uno es externo debe de cargar sus propios guantes, porque a veces el Ministerio de Salud compra los más baratos, pero son los que con mayor probabilidad se rompen o tienen agujeros. Entonces carguen sus guantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Relaciones sexuales sin protección. Tanto hombres como mujeres, si tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, deben de andar con condón. Si a él se le olvidó, pues usted sea una chica responsable. Uso de drogas inyectables, porque debido a ese gran viaje en el que están, se les olvidó si cambiaron o no la aguja. Entonces, yo la usé, te la doy, la usas y todos utilizan esa misma dosis. Este mismo consumo de sustancias, que puede ser que no sean inyectables, puede hacer que de pronto se desinhiba la persona y resulte teniendo relaciones sexuales sin protección. Y obviamente ciertos factores relacionados con él. ¿Quiénes tienen cierto riesgo mayor? Las personas homosexuales van a tener mayor riesgo. La transmisión heterosexual se da hasta en un 20%, al igual que los consumidores por vía intravenosa. En el recién nacido es un 2%, 1%, esa es la cantidad o ese es el porcentaje en el cual se puede transmitir el VIH a través de una transfusión. Como les digo, siempre que salga positiva una prueba de las que se realizan o de las que realizan las personas que recolectan la sangre, van a mandar a llamar a la persona, le van a volver a hacer una entrevista más exhausta y van a realizar o les van a solicitar una prueba confirmatoria. ¿Qué lo causa? Como mencionamos, hay dos tipos de virus. El tipo 1, que es el más común a nivel mundial, y el tipo 2, que es más común a nivel de África Occidental. ¿Cómo infecta este virus? Lo que sucede es de que este virus, todos los virus en general, no pueden vivir si no tienen una célula huésped. Entonces, lo primero que hace este virus es ir a buscar una célula huésped. Y la membrana de ese virus se tiene que fusionar con la membrana de la célula de huésped. Y posteriormente va a integrar su material genético con el material genético de la célula huésped. Y finalmente va a empezar a enviar viriones. Y estos viriones van a ir específicamente a atacar a los linfocitos de CD4, a acabarlos, a matarlos, porque mientras menos haya, menor capacidad de respuesta inmunológica tengan. Y lo que hacen es de que estas no eligen una sola célula, es decir, no van a ver solo las epiteliales, no van a ver solo las óseas, sino que a ellos no les importa. Lo que quieren es encontrar una célula que los mantenga vivos. Una pregunta. Los virus, aparte del VIH, habrán otros, porque en general hay virus como más normales como los de la gripe, que son autolimitados, pero hay virus así como el VIH aparte que son inmortales, digo, porque entonces no se mueren, ¿no? O sea, por ejemplo, el del ébola, que es así también de difícil de... Y lo que causa es hemorragia. En cambio lo que hace es de que busca una célula, pero no una específica, sino la que encuentra. Y entonces ahí se empieza a replicar. Es por eso que se ha vuelto difícil encontrar una vacuna, porque todas las células son diferentes. Es decir, la epitelial no es igual a un osteocito o un fibroblasto o un linfocito. Entonces eso es lo que ha hecho que sea difícil encontrar una vacuna.
Hay virus específicos que van y atacan mucosas, como por ejemplo, ya sea mucosa respiratoria o mucosa del aparato digestivo. Entonces eso hace que ya se sepa cuál es la célula que usa en cada canal. No me lo sé. ¿Qué hace? No me lo sé. Teniendo si se para. Pero si hace lo mismo, El aire. eso lo voy a decir. El tratamiento de estos pacientes, ¿qué se hace o no? Porque se cura medio, ¿verdad? Pero Porque tiene en remisión de enfermedad, es decir, evita que progrese. porque, o sea, antibióticos no, porque los van más a ¿verdad? O si el tratamiento que le vas a dar a un paciente con VIH, si por ejemplo resulta con una neumonía, siempre vas a tener que ver la carga viral que tiene. Y de eso va a depender el tratamiento que le das, porque no va a responder igual. ¿Qué causa? ¿Qué morfología tiene? Vamos a ver que infecta y destruye principalmente a linfocitos T, CD4 positivos. Entonces, estos linfocitos van a cambiar de forma y de tamaño. Como si hay mucha producción de células, pues también va a haber detritos celulares. Estos detritos celulares deben de ser fagocitados por los macrófagos. Y a veces, como hay tanto, los macrófagos se unen y forman a las células gigantes. Pueden aparecer células gigantes. Otra de las características es de que van a inducir la apoptosis de las células. Puede llegar a causar linfadenopatía, esplenomegalia, infiltrados de linfocitos anormales, porque hay muchos diseñados para ir a destruir los buenos. Y esta infiltración de linfocitos puede causar atrofia. Ojo con esto, que no solo van a haber linfocitos implicados, digamos que son los más comunes, pero pueden haber macrófagos, pueden haber células dendríticas y las células presentadoras de antígenos. El VIH tiene diferentes clasificaciones. Aquí vemos las generalidades, pero si lo buscan en Pharma, por ejemplo, va a depender mucho de la etapa en la que esté la infección, porque van a ser diferentes. Según el tipo de VIH, ya vimos que hay VIH tipo 1, tipo 2, según el recuento del linfocito, según la etapa de la infección y según cómo el paciente haya adquirido esta infección. Según el tipo de VIH, ya vimos que el tipo 1 es el que con mayor frecuencia va a causar SIDA. El tipo 2 es más común en África. Según la etapa de la infección, vamos a tener una infección aguda. Cuando un paciente tiene un VIH de tipo agudo, generalmente va a presentar en semanas posteriores a su infección o a haber adquirido el virus síntomas similares a una gripe. Dolor de cuerpo, fiebre, anorexia, dolor de garganta, y después la patología se autolimita. Llega una etapa en donde se vuelve asintomático y es latente. Es decir, no, el virus solo se va a encontrar replicándose, pero el paciente no va a presentar síntomas. Luego tenemos la etapa 4, esta es de tipo avanzada. Aquí lo que va a ocurrir es de que nuestro paciente va a consultar porque tiene ya una infección oportunista. Como su sistema inmunológico estaba tan bajo, va a hacer que con mayor frecuencia le dé VIH. Según el recuento de células TSD4, hay tres grupos. En el grupo A, los TSD4 son mayor a 500. En el grupo B son de 200 a 499 y en el grupo C son menos de 200 linfocitos que no tienen el virus. Según la transmisión, pues ya vimos que por contacto sexual, por transfusiones y también de madre a hijo. Ojo
transmitir a través de la lactancia materna. Pero también van a ver a mujeres que están dando lactancia materna y esto va a depender de la carga viral que poseen. Si su carga viral es baja, puede dar. Si no, no. También, si es VIH positivo y está embarazado, se aconseja un parto por cesárea y no un parto por vía normal. Porque en la cesárea el ginecólogo va a tener controlada la cantidad de sangre en los lugares por donde tiene que abrir y hacer las incisiones versus un parto, que no sabe si de pronto va a tener que hacer alguna otra maniobra. Signos y síntomas. Va a depender mucho de la fase, o sea, no son iguales en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3. En la fase 1 hasta puede llegar a presentar un sarpullido, ganglios inflamados, dolores articulares y todo lo que da si tuviera una gripe normal. En la fase 2 no hay síntomas, pero en esta quiero que vean la imagen. En la primera tenemos a los linfocitos y noten ustedes que estos linfocitos normales no tienen una infección. En la aguda empiezan a aparecer los viriones. En la crónica se están replicando, pero no están causando mayor daño. Tampoco llegan a ser tantos como en la fase aguda. Pero si llega el paciente a VIH, noten que poco a poco los linfocitos fueron disminuyendo. Es decir, en esta, en la primera contamos 5, en la otra 4 y en la otra 3 linfocitos. Hasta cuando tiene VIH ya solo hay un linfocito, por lo cual la respuesta inmunitaria va a estar comprometida. Cuando el paciente ya tiene VIH o digo SIDA, va a presentar una pérdida de peso inexplicable y significativa. En neoplasias a eso se le llamaba caquexia. Aquí se le llama síndrome de desgaste. Es diferente, es lo mismo, solo que en neoplasias es caquexia y aquí está con síndrome de desgaste. Los pacientes a veces consultan por diarrea crónica y esas diarreas crónicas hay que tenerles cuidado porque puede tratarse de un VIH. Otro de los síntomas es de que a veces el paciente consulta por fiebre inexplicable o noches en donde se las pasa sudando y lo que de pronto puede tener es SIDA. Una de las patologías bastante asociadas al SIDA es la tuberculosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como les dije, se hacen pruebas de screening que a todos los las hicieron cuando donamos sangre y luego se resultó haciendo, si alguno salía positivo, se hace una prueba confirmatoria. Se hace PCR, se hace ADN ramificado para ver si hay presencia o no del VIH. En cuanto al tratamiento, pues va a depender mucho de la fase. Si por ejemplo ustedes se pinchan con un paciente que probablemente o no sepan si era VIH positivo, se les va a dar tratamiento antiviral y retroviral. El hospital tiene esos protocolos, pero si no, existen diferentes tratamientos para los pacientes. No en todos es igual. Y lo que va a hacer el tratamiento es disminuir la carga viral. No curar al paciente, sino solo disminuir la carga viral. En algunas ocasiones se espera cierta carga viral para que la paciente pueda embarazarse. Si no, no se le aconseja porque nada más va a transmitir. Y hay casos así de tristes que el embarazo llega a término y ahí lo vamos a dejar que me acabe la batería. Y se le tiene que informar a la paciente que es VIH y que muy probablemente su hijo sea VIH. Y nunca se dio. El pronóstico va a depender del tratamiento, si tiene o no tratamiento. Pero también lo único que hace la terapia antirretroviral es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Si nuestro paciente resulta con sarampión y es VIH, no va a responder nada. Es muy probable que se muera. En cambio, una persona normal. También vamos a ver que
aquí existe, voy a cerrar un hospital que trata a personas con tuberculosis y es el Hospital Rodolfo Romo. Y este hospital tiene, la mayoría de los pacientes que tienen VIH también tienen tuberculosis. Entonces, pues aquí, que el promedio no importa, dicen ustedes, importa, que con eso yo puedo decir, no voy a Rodolfo Romo, ya tengo chance de elegir a dónde me voy a hospital. Entonces, sí. Y aquí, algunas de las enfermedades oportunistas que pueden dar. Dentro de esas, pues noten que puede llegar a causar una tuberculosis benigna. La vacuna de la BCG nos protege contra la tuberculosis pulmonar, pero en esto la carga viral es tan baja que puede llegar a dar, es tan alta y los linfocitos tan bajos que puede llegar a causar una tuberculosis benigna. Pero hay, por ejemplo, toxoplasma, criptococcus, que pueden llegar a afectar. La retinopatía por citomegalovirus, siempre debemos de pensar que nuestro paciente de VIH, el herpes a nivel orofaríngeo puede verse en pacientes con VIH. Herpes genital, el sarcoma de Kaposi que ya les había mostrado, la histoplasmosis, que es otro hongo, cándida, puede ser mortal en nuestro paciente si es B24 positivo. Y aquí algunas sobre todo para que vean este sarcoma de Kaposi, son áreas eritematosas que se descaman. Y pues prevención, el uso de condones, la circuncisión, se dice que porque va a haber menor producción de secreciones, obviamente detección y tratamiento perinatal, parto por cesárea, evitar la lactancia materna y sobre todo evitar la exposición accidental. A muchos nos ha pasado que nos hemos quitado con pacientes, entonces el miedo a que y si es VIH, corre uno a sacarle sangre al paciente, irle a hacer la prueba. A mí me pasó una vez y hay a varios compañeros a los que les ha pasado por el hecho de que uno está cansado en los turnos, no ha dormido, no ha comido. Entonces ahorita no sé cuánto hagan turno, pónganse externos, pero cuando nosotros hacíamos turno era uno para todo el servicio y entonces no alcanzábamos y había tanto que hacer que ya cuando tocaba hora de mil cosas y de pronto era a las 10 de la noche, eran las 2 de la mañana y uno haciendo mil cosas, ya está cansado, ya no ve qué hace. Entonces también es importante pues tomarse ese tiempo de decir necesito descansar un rato y ahora voy, para no tener una exposición accidental. Y pues eso es todo. Hoy ahí terminamos, ya solo tengo 6%. Voy a enviar las presentaciones a la plataforma porque voy a preguntar de la presentación. Bueno.